Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esta noche el umbral entrará al mundo de los monstruos. Uno de los monstruos que más se recuerda es Frankenstein. Su aspecto es monstruoso. Frankenstein no se caracteriza por su... Frankenstein es uno de los monstruos más conocidos del período del romanticismo. Se ha hecho popular a través del cine, pero originalmente es el personaje principal de una novela de la escritora Mary Shelley. Frankenstein es considerado monstruo porque su cuerpo se gestó en contra de las leyes naturales, porque sus rasgos están exacerbados, porque la fealdad predomina y asusta, porque su cuerpo es deforme y sus movimientos extraños. Y salvo por el pánico que provoca en la gente, no es un monstruo dotado de maldad. En esto se diferencia de los monstruos más clásicos, que son feos y severamente malos. Clásicos, a diferencia de los románticos, equiparan su fealdad a la maldad. Lo monstruoso es lo contrario de la armonía. Para la cultura greco-romana, lo cósmico es lo armónico y por lo tanto bello. Así, para estas culturas, lo bello es bueno y lo horrible es malo. Hay una equiparación de lo físico con lo espiritual. Hay monstruos que son mitad bestia, mitad humano. Otros que tienen alguna parte de su cuerpo exacerbada. Lo cierto es que los monstruos casi siempre fueron considerados
seres castigados o poseídos por una entidad superior negativa. Seres provocadores de terror y de peligro. Para las culturas clásicas antiguas, lo desarmónico solo puede provocar desarmonía. Todos recordarán a uno de los monstruos modernos que más escalofrío causó en los cines. Estos son bichos dañinos, destructivos y bebedores. En la antigüedad los monstruos formaban partes de las creencias populares, como las gorgonas, los cíclopes y el minotauro entre los griegos. Los monstruos actuales pertenecen en su mayoría al mundo de la ficción. El cine es el arte contemporáneo que más espacio les dio a estos personajes. Los Critters, los Gremlins, Freddy Krueger, Alien, Terminator y Chucky son algunos de los más vistos con segundas y terceras versiones. El cine, con su desarrollo en efectos especiales, ofrece la posibilidad de crear todo tipo de monstruos extraños. En estas películas, el monstruo es habitualmente vencido por el hombre, aunque nada asegura que por sus capacidades mutantes desaparezca y reaparezca sorpresivamente. Surprise! I got a new game, sport. It's called Hide the Soul. And guess what? You're it. Adi Dewey Dembella. Give me the power, I beg. This isn't over, you little shit. I'm not gonna spend the rest of my life as a plastic freak. Next time you're alone, you're mine. Oh my God. ¿Quién alguna vez no se ha tentado de usar una máscara de Frankenstein o Freddy Krueger para asustar a alguien?
No solo el cine es un muestrario de monstruos exóticos, existen también negocios que se ocupan de este género. Allí se ofrecen al público máscaras de látex de Frankenstein, de Freddy y otros tantos, además de disfraces, uñas y otros accesorios macabros. Y estamos con Nino. Nino es mago y realizador de espectáculos de terror. Y también, Nino, tenés un local donde vendés terror. Sí, sí. ¿Se puede decir que vendés terror? Sí, sí, no es un local de terror, sino un local donde vendemos terror. Sí. Hay que diferenciarlo. ¿Por qué la gente? Bueno, en principio, ¿quiénes consumen terror? Si se puede decir, porque esta es una palabra tuya, que te la tomo. La gente consume terror. Y la gente consume mucho terror. Los chicos, sobre todo, Sí. consumen terror. Fíjate vos que hasta hay dibujitos animados de terror. Cuentos de la cripta, Sí. Scooby-Doo, que es de terror para más chiquititos. Los chicos se hacen toda una fantasía de que de repente poniéndose una máscara pueden asustar a los grandes. Y nosotros los grandes nos plegamos a esa fantasía de los chicos. Obviamente una máscara no te asusta. Es decir, si yo aparezco con una máscara acá en el piso, no te vas a sorprender de repente que este loco trajo una máscara. Sí. Hay máscaras muy bien realizadas, nacionales e importadas. Pero en sí la gente colecciona máscaras. Consume todas las cosas medias raras. Un coleccionista famoso de máscaras debe tener por lo menos 40 que yo le he vendido, Marcelo Tinelli. Ah, sí. Si viene con las nenas, me hace un desastre en el local y lleva máscaras de todo tipo. Pero fíjate cómo es el terror con las máscaras. Nosotros tenemos más o menos unas 25, 27 máscaras de terror. Tenemos un rating de máscaras. Por ejemplo, Frankenstein y Drácula Sí, que serían los más serían los que... taquilleros. Más taquilleros, y no solo así. ¿Sabés qué le gusta a la gente? La cosa repugnante. Tengo una momia con un ojo salido, una lengua esa cortada, cosa. toda llena de sangre. Eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. Hay épocas en que se consume más máscaras de terror o disfraces de terror. Claro, porque hay disfraces, máscaras y otros objetos. Hay de accesorios, terror. hay... ¿Cuáles son esos accesorios? Manos postizas, dedos cortados, de repente una remera toda abierta que te sale una rata de adentro, pectos, no, hay mil cosas. Nosotros trabajamos para público y trabajamos mucho para producciones de programas, de televisión, cine, etcétera. Espectáculos, claro. Trabajamos mucho con make-up para caras y eso. Nino, ¿y la gente va con qué actitud entra la gente a comprar terror o a consumir terror? ¿Cuál es la actitud? ¿La actitud de cargada? Yo creo que sí. ¿Es más la cargada que...? Fíjate, la gente trata de asustar a la gente, ¿sí? Entonces se va a producir una fiesta, entonces, bueno, vamos a asustar a fulanito. Pero ojo, que ese fulanito no trate de vengarse de ellos. Entonces hace toda una serie de cosas. La gente entra al local buscando de repente un disfraz. Y lo más fácil es disfrazarse de terror. ¿Por qué? Porque si te querés disfrazar de reina, tenés que usar una buena ropa, una buena corona, bien pintada, bien peinada. Ahora vos te disfrazás de terror y no haces nada. Te pones un saco roto, sucio, no te peinás, no te maquillás, no haces nada. Una máscara, simplemente unas garras y simplemente eso es más fácil. Ya, claro. Lo que pasa es que hay que crear el clima del terror, que eso es importantísimo, ¿no? Nino, me acuerdo cuando íbamos a los... ¿Siguen existiendo el tren fantasma y demás, que están estos esqueletos? Sí, vos sabés que sigue existiendo. en Argentina hay algunos parques chiquitos que tienen algún tren fantasma, que quedó. como el viejo del tal parque, ¿te acordás? Donde los muñecos hacían pum pum y salían, ¿no? Y uno se ve, ¿qué es esto? O te caía una araña. O te caía una arañita. Pero en otras partes del mundo se consume más terror que en Argentina. Nosotros todavía no tenemos un lugar fijo de terror, casualmente yo estoy abocado en este momento a un proyecto de eso. Vos vas a Londres y tenés un lugar donde podés ir a ver terror con clima y todo. Vas a... en Londres está Madame Tussauds, por ejemplo, un museo de cera donde lo recorres en 2 o 3 horas. Ahí debe haber una inversión de 25 millones de dólares para consumir terror, y muñecos de cera. Nosotros acá en Argentina no tenemos todavía eso, y a la gente le gusta asustarse.
O sea que no estamos tan, no estaríamos tan volcados al tema del terror, pero bueno, en el cine sí, la gente consume. Vos me decías esto, películas también, tenés películas. Sí, Demás. Y vos personalmente consumís terror. Consumo mucho terror. Vivo en Argentina, ojo. Sí, pero bueno, ¿y cómo empezaste a consumir terror, Nino? De casualidad. De casualidad. Es decir, siempre Pero de miré chico películas. te gustaban las No, de chico, digamos de adolescente. Sí. Yo vivía en la provincia de Corrientes. Era muy amigo mi padre de Rodolfo Kuhn, si te acordás que era director de cine, casado con Elsa Daniel. Sí, sí. Y me contrataron para ser asistente de producción en una película que tenía que ver mucho con lo místico, donde conocí la Iglesia del Diablo en Corrientes, curanderas y todas esas cosas. Y a partir de ahí me empezó a interesar el tema. Me acerqué a curanderos, estos que te exorcizan, todas esas cosas, y a partir de ahí nace la cosa. Que fue una casualidad. Sí. Bueno, después empecé a consumir películas muy buenas de terror, y cuando tengo en el local, un amigo mío, Julio Valdés, me dice, ¿por qué no te venís? Él había armado un paseo de terror y lo había tirado y me regaló un cajón de muertos. Ah, y ahí. Un paseo espectacular y armé mi primera vidriera de terror y me encantó. Y ahí a partir de ahí yo empecé a buscar distintas cosas y distintos efectos de terror. De terror. Vamos a seguir, Nino. Bárbaro. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. El dragón es uno de los monstruos que más aparece en los relatos míticos de Oriente, luego en los cuentos infantiles y tantas veces en las películas de Walt Disney. El dragón es un animal que jamás existió y que se encuentra en las mitologías y leyendas de la mayoría de los pueblos del mundo, tanto en culturas primitivas y orientales como en las clásicas. Se cree que su origen mítico puede estar vinculado al asombro que provocó en el hombre el descubrimiento de los restos de monstruos antediluvianos. En China es el lugar donde el dragón posiblemente haya alcanzado una mayor difusión. ¿Cómo nace el monstruo del lago?
y no monstruosos han tenido un significado simbólico en el medioevo. Los bestiarios medievales son libros que tratan sobre animales reales o imaginarios como las sirenas y los unicornios. Cada uno de estos animales o bestias simbolizaban ciertas virtudes y vicios. Eran seres netamente alegóricos. Estos libros se basan en el simbolismo oriental de los animales, particularmente el egipcio. Bueno, y vamos a hablar del tema de los espectáculos, estos de terror, que sos realizador y además como consumís terror debes haber consumido mucho en el tema espectáculo, ¿no? No sé si has viajado, si has visto y demás. Vos sabés que cuando yo viajo a distintos países, ya sea por trabajo o placer, no llevo una videofilmadora conmigo, papel y lápiz. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Y qué consumo? De repente no voy a ver Sí, obviamente estuve en París y vi la Torre Eiffel, pero trato de ver las cosas que me pueden servir para este oficio de asustar gente. Yo anoto ideas de cosas que veo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una película de terror que un espectáculo de terror. Y no es lo mismo un espectáculo de terror en Argentina que en México, por ejemplo. ¿Por qué? Por la idiosincrasia de la gente. Como charlamos hace un ratito, yo he creado un espectáculo de terror que lo voy variando. Primero creo un personaje, después lo actúo, por ahí lo actúo en mi misma casa y le voy dando distintos matices. Yo vengo ahora de la costa a hacer en el Torreón del Monje un espectáculo de terror, con muy poquita producción, pero muy adaptable a la idiosincrasia de la gente. Vos fíjate esto, planteate esto. Uno, vos cuando vas a ver un espectáculo de terror con actores, esto es lo nuevo que metí yo, sabes que gente disfrazada, sabes que te van a decir ¡buh! Y vos decís, ¿qué estupidez es esta? ¿Cuál es el logro? Buscamos primero un clima especial en el cual la gente se vaya compenetrando, empapando de que en cualquier momento te pueden matar. Y fíjate vos que vos sabés que no te va a pasar nada, vos estás pagando una entrada. El terror visto así... Es como una sugestión que se va creando. Es una ilusión que le creas a la gente. Si yo no te creo un clima, vos podés estar con un amigo, una amiga tuya, le corto la cabeza y no te vas a asustar, vas a decir esto es mentira. O tener una terrible guillotina y pasártela por la cabeza y no te vas a asustar. Ni así te pegue un balazo o te degüelle. Pero si yo creo ese clima, ¿sí? Despacito, fíjate que este espectáculo comenzaba con, primero la gente caminaba sin ningún efecto, solamente la oscuridad. La gente se ponía nerviosa. El público. Sí, el público. Y fíjate que cuanto más gente hay, cuanto más incómoda va la gente en un espectáculo de terror, mejor la pasa. Se ríen mucho, porque del miedo a la risa hay muy poquito. Sí. Después llegamos a un lugar que era muy ingenuo, era una cripta donde con una voz muy graciosa le decían algunas advertencias. Que no corran, que no toquen nada, que nadie los corre, que nadie los toca. Y terminaba pidiéndoles un favor. Decía, no tengan miedo. No tengan pánico, no se hagan caca encima. Y la gente se afloja ahí. A partir de ahí ya va más predispuesta. Y a partir de ese momento donde la gente dice, esto es una pavada, ahí empieza, el terror. No importa lo que vos pongas, tiene que estar bien realizado, lograr el clima. Si yo hago un make-up de una mujer que tiene media cara y otra media cara hecha bolsa, no tiene importancia. Le puedo poner un granito o nada. La gente comienza a sugestionarse. Esa es la palabra. La sugestión, y lográs que la gente tenga pánico. Lo que yo he logrado ahora es que la gente, pese a que así muere, salga y aplauda del espectáculo. ¿Y la gente quiere volver a vivir esa cosa? La gente ha vuelto. Fue un espectáculo que a nivel personal me gratificó. Porque, ahí dirigiste eso. Sí, actué a veces y dirigí. Y armé decoración, las escenografías y todo. Había gente que volvía
con más gente, que eso era lo importante. Y eso me satisfizo muchísimo, porque logré el clima que yo necesitaba. En tu experiencia personal con el terror, el pánico, el susto y demás, no sé si son iguales, ¿no? Si es Son lo mismo. parecidos. Son parecidos. Debe haber alguna diferencia entre susto, sí, sí. pánico y terror, ¿no? Mira, yo te hago bu en el momento preciso, vos pegas un salto y tocas el techo. Te hago bu así nomás, no pasa nada. Yo creo una situación en la cual vos te ves atrapada, ahí comenzás a sentir lo que es pánico, no miedo, pánico. Si vos comenzás a caminar por un laberinto en el cual no sabes si te vas a caer, si te va a caer una pared, eso es miedo. Miedo a lo que uno no sabe. A la gente le encanta el miedo, a la gente le encanta consumir el miedo, que es una palabra que yo te decía antes. ¿Cómo explicás si no que por más que vos sepas que alguien te va a pasar un cuchillo por la cabeza y vos sabés no me va a pasar nada, cuando alguien levanta el cuchillo, vos pegás un grito y te tiras al piso? Claro, Explícamelo. es una imagen Explícamelo. que tenés. Y lo que he logrado en estos espectáculos, antes hablábamos del tema de algún paseo de terror. Sí, del tren fantasma. Del tren fantasma, no, o de esos paseos caminando, el mío es caminando, ¿no? En realidad es una especie de teatro guiado, por llamarlo de alguna forma. A veces se comenta, dice, no, vos vas a tal espectáculo y los monstruos te tocan la cola. No, ¿sabes que no son los monstruos? Está comprobado, no son los monstruos. Es el mismo público que aprovecha. De verdad, nosotros teníamos que aclararlo porque en grupos de 20 personas los más jovencitos metían los manitos. Eso es de terror, eso es de terror. Y te digo, por ahí andan algunos espectáculos de terror que realmente son de terror. El nuestro es una combinación de actores, actrices y efectos. Y efectos. Sí, sí. Bueno, Nino, nunca había estado con alguien que hablara de esta manera, que consume terror. Sí. A mí me da terror. Gracias, Nino, No, gracias. Además de Nino, hay artistas que se apasionan con los personajes monstruosos. Yo creo que el terror, tanto en cine como en teatro, o en el caso nuestro, una visita guiada, tiene un cierto componente, no sé, yo no le diría medicinal, es decir, ayuda a la gente a echar afuera sus propios temores, identifica a los monstruos con temores que uno lleva adentro, y hace que después de salir de ese recorrido en el cual le mostramos cosas realmente horripilantes, espantosas, hayamos hecho también una especie de terapia con ellos, porque al enfrentarse con la realidad, que no es menos monstruosa ni espantosa, por comparación le parece un poquito más aliviada. Los personajes que interpreté monstruosos, uno era una flor azteca, que es un efecto de magia que aparece en mi cabeza arriba de un jarrón, el jarrón sobre una mesa, o sea, no se ve el cuerpo. Eso es cerca de lo monstruoso, un personaje que linda con lo monstruoso, si bien no es netamente monstruoso. Los demás eran, por ejemplo, una viuda que estaba en un velorio, que más que el personaje monstruoso en sí, por más que estaba maquillado y tenía efectos de luces, es la situación la que hace a lo monstruoso, que es el efecto de miedo, lo da la situación más que el personaje en sí. El personaje juega dentro de una situación en un contexto de luces, maquillaje y una historia. Después hacía una decapitada, una mujer colgada, que estaba colgada y de repente se quedaba sin las manos, se quedaba con los muñones así en carne viva, que eso también tenía que ver más con un efecto, ¿no? Desde mi lugar de actriz, yo lo considero como un personaje más, hacer terror o hacer un monstruo, que busca un efecto totalmente distinto al que puede buscar el hacer un payaso, por ejemplo, que busca el humor. Este busca el miedo. Y lo componés, ya te digo, como podés componer cualquier personaje que te toque interpretar. Lo interesante es la respuesta del público o la relación que por ahí tenés con el público en estos determinados espectáculos en el cual el público está al lado tuyo y participa con vos de esa historia de terror, no desde un lugar escenario platea, sino desde el mismo lugar vive la situación de terror junto con vos. Entonces lo que es fuerte es la relación con el público. A mí el fantasma de la ópera me gusta por su caracterización, aparte por su psicología. Tengo, yo en mi biblioteca, desde la película Lon Chaney hasta las que se hicieron posteriormente, hasta la Robert Englund, la última, pasando por Claude Rains, por Herbert Lom y otros actores que lo han hecho,
He leído la obra también, me gusta la psicología del personaje. Pero me gusta ¿cómo te diría? La presentación. Hay una serie de personajes que se caracterizan por su vestimenta. Cuando interpreto el fantasma de la ópera, que en realidad soy un guía vestido de fantasma de la ópera, no... Si bien tengo también, en otros dos espectáculos he hecho un show de magia, con la caracterización del fantasma de la ópera, donde a mi partener le corta la cabeza, le clavo cuchillos, toda una serie de cosas espantosas. Lo he elegido independientemente de que es un ser desdichado y torturado, porque la presencia de él, en fin, infunde un cierto respeto, un cierto miedo. No tiene una identificación real con el personaje de Eric, torturado, enamorado eternamente de Cristina Daen, y nada de eso. Me gustó el personaje porque tiene el componente de la capa que le da misterio, la máscara que le da misterio porque no se sabe qué es lo que hay debajo de esa máscara, se supone que es un rostro horrible, y entonces todo eso relacionado con el acto que uno realizaba de magia. En el caso de Guía yo no hago ningún acto de magia, sí, hago uno, perdón, le corto la cabeza, así entre comillas, a una persona del público, lo cual le da un poquito de desconfianza, a pesar que sabe que es un truco de magia. La persona que pasa no la tiene toda consigo, ¿no? Una guillotina corta la cabeza, pero no se la corta de verdad. Y entonces incorporé ese personaje y me dio resultado porque de entrada el público se siente como rechazado. Luego voy ganando la confianza, hablándole, y así consigo que me siga y hacer de guía y mostrar los diversos personajes. Y o sea que como lo dije hace un rato, me divierto haciendo esto. Así como el doctor Frankenstein inventó su propia criatura, hay personas que tienen su monstruo ideal. Bueno, yo no tengo en realidad un fantasma o monstruo, como quiera llamarle, sí, predilecto. Sí, podría formar una especie de monstruo ideal tomando distintas características que a veces son comunes en más de uno. Por ejemplo, yo creo que si el barón Víctor Frankenstein no hubiera querido trabajar en gran escala y haber hecho un monstruo bastante grande y con un aspecto terrorífico, habría creado el hombre ideal. Imagínense un personaje así, creado especialmente, hecho a medida, digamos, y con la cara de Alain Delon, por ejemplo, y habría sido un hombre feliz, y no ese personaje desdichado que primero inspira terror, pero después inspira lástima, ¿no? Otro tanto pasa con el fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Si hubiera sido un personaje con un rostro normal, siendo como era un genio musical, habría podido triunfar en lugar de estar sumergido en los subterráneos del teatro, lo que le creó un cierto odio hacia la humanidad que lo despreciaba porque se asustaba de él. El caso del conde Drácula, por ejemplo, logró la inmortalidad. ¿A qué costo, no? Pero la logró. Todos esos personajes son en realidad desdichados. Y por eso, como son rechazados, también hacen daño. En el fondo inspiran un poco de pena, ¿no? Pienso que tomando ciertas características, como la inmortalidad del conde Drácula, o la perfección que podía haberse logrado con el monstruo de Frankenstein, o la genialidad del fantasma de la ópera, podría haberse creado realmente un individuo ideal. Me divierte trabajar con monstruos, con fantasmas, con seres imaginarios, porque ahí en eso juega mucho la imaginación, y todo lo que hacemos, lo que trabajamos ante el público, tiene un porcentaje, un gran componente de imaginación. Tratamos de alejar al público de la realidad. Esto pasa con todos los que trabajamos en espectáculo en general, ¿no? Los monstruos pertenecen al mundo de la realidad absoluta. O sea, están sacados de... Nada es... Que en realidad, si tomamos la vida en sí, no hay nada nuevo, no hay ninguna creación. Todos son modificaciones de cosas. Pero es mentira la persona que dice yo creé algo. Yo no creo que no existe la creación por sí misma. Todo está sacado de la realidad, modificada,
vista desde otro lado, pero está todo sacado de la realidad. Que uno le puede poner sus ingredientes o lo puede pintar de un color, otro lo puede pintar de otro, pero está sacado de una realidad. Y los monstruos que nosotros presentamos, tanto los inventados quedados por nosotros como los clásicos, están basados, y los nuestros están basados en los clásicos, que a la vez están tomados de las literaturas, de los clásicos del terror, como el Frankenstein de Mary Shelley o el Drácula de Bram Stoker, u otros posteriores, mucho más modernos, que luego han sido llevados profusamente al cine por célebres actores, rescato Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price, más recientemente Peter Cushing, Christopher Lee y muchos otros. La gente, y principalmente los chicos, porque tenemos una gran cantidad de público infantil, que son los que menos se asustan, están más ayornados y tienen menos miedo a los monstruos ellos que nosotros cuando éramos chicos. Reconocen inclusive los personajes cuando son de una serie, como en el caso que acabo de citar, o que cité previamente, de el monstruito ese, que es una especie de muerto vivo de Tales from the Crypt. Y obviamente pertenecen a la ficción, muchos a la ciencia ficción. Les deseamos muy buenas noches y nos encontramos en nuestro próximo programa con más misterios, preguntas y revelaciones. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio.
Abre tu mente.